Imagínate que hiciéramos 10 casas. Nosotros tuvimos la fortuna de tener un papá, ¿verdad?, que era muy visionario y que empezó de cero hace más de 50 años. Y él le contaba una anécdota, ¿no? Dice, oye, ves unas personas trabajando, haciendo unos albañiles, la misma labor los tres. Y a uno le preguntas, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy poniendo ladrillos. Al otro le preguntas, ¿qué estás haciendo? Y te dice, estoy haciendo una barda, ya tiene una nueva visión. Y al otro le preguntas, ¿qué estás haciendo? Y te dice, estoy haciendo un edificio. Entonces sí nos fuimos dando cuenta que estábamos de alguna manera haciendo un edificio. Sí lo imaginábamos, no a un edificio, sí a 10 casas. Cuando 10 casas pensamos en 20 y cuando estábamos haciendo las 20 dijimos tenemos que llegar a hacer otro tipo de cosas más grandes. Jorge González Mogas, bienvenido a un capítulo de Visión Concreta. Jorge, eres desarrollador inmobiliario, director, socio de Alteo Capital. Platícanos un poquito, ¿siempre has sido desarrollador inmobiliario? ¿Siempre te has dedicado a esto? Sí, no, pues en los últimos 20 años, pero bueno, primero, gracias por invitarme aquí a tu podcast. Es el único medio que veo realmente enfocado a bienes raíces, ¿verdad? Lo cual para todo el sector pues será muy importante seguirlo. Yo empecé hace 20 años en esto. Yo estuve... De alguna manera, de los 18 años fui emprendiendo distintas cosas. A veces me preguntaban, oye, ¿por qué te gustaban los bienes raíces? No, pues la verdad es que fue en donde le pegué, ¿no? Porque tuve restaurantes, tuve gimnasio, tuve distintas cosas y mucho tiempo dedicado al marketing y a la publicidad por muchos años mientras emprendía esas otras cosas. Que todo esto que anteriormente se hizo, pues no fue en vano, porque precisamente al iniciar los bienes raíces, hace 20 años, pues se pusieron en marcha, ¿no? Y empezamos con una pequeña family office hace 20 años, donde empezamos a hacer algunas pequeñas inversiones, a comprar terrenos y posteriormente a desarrollar con casas de nivel residencial medio, residencial alto, y así fueron los inicios, ¿verdad?, que hoy llevan ya 20 años. Eso es muy importante porque hay pues mucha gente que quiere ser desarrollador, ¿no? Tú pues tardaste 30 años de tu vida para llegar a ser desarrollador. ¿Qué recomendación le puedes dar a alguien que está iniciando en este mundo, que pues está de moda, es una realidad? ¿Qué le recomiendas a ellos? Fíjate que bien dices, mucha gente quiere ser desarrollador inmobiliario y lo dijiste también, está de moda y no nomás eso, es muy visual. A lo mejor si yo me dedicara a los productos químicos no me invitaran a podcast, o si fuera alguna otra cosa no me invitaran a podcast, pero de alguna manera es muy visual. A mí me llegan muchos mensajes por Instagram donde la gente te dice, oye, ¿dónde puedo aprender de desarrollo inmobiliario? ¿Qué cursos me recomiendas? ¿Qué libros? ¿Qué carrera hay que estudiar para hacer desarrollo inmobiliario? Pero más allá de eso, primero que nada hay que saber de negocios, ¿verdad? Nos escucharán en varios lugares, en varios países, pero pues hay una tabla, ¿verdad?, que la pueden buscar en México, que es de cada 10 negocios que se abren, 8 cierran el primer año. Y no estoy hablando de desarrolladores, estoy hablando de cualquier tipo de negocio, ¿no? Entonces, lo primero es que sepamos que tenemos que saber lo que estamos haciendo, ¿no? Yo digo mucho algo que no es lo mismo ser chef que ser restaurantero, ¿verdad? El chef sabe cocinar, el restaurantero sabe, y no es lo mismo saber hacer pasteles que poner una pastelería, ¿no? Entonces sí recomiendo que antes se requiera, y para cualquier emprendimiento, ¿no? Estamos ahorita hablando de desarrollo, pero tuviera que haber una etapa de experiencia, ¿verdad? Probablemente trabajando en algunos otros lugares, ¿no? No es fácil, ¿no? Y la otra cosa es que en todo lo que aprendamos y pues o emprendamos, ya en este caso el inmobiliario, pues nosotros empezamos con una casa, ¿verdad? Y teníamos todo el recurso económico, humano, la atención, el día completito pensando en esa casa. Entonces, el lugar error pues era chico. Ahora que comentas esa primera casa, ¿recuerdas esa primera casa? ¿Cómo no? Sí. Sí, fue algo en donde precisamente alguien nos invitó, ¿verdad? Precisamente porque tenía un terreno y nos habló porque necesitaban algo de capital, ¿verdad? Para poderla terminar. Es alguien que quería hacer una casa para vender. Pero nosotros quisimos que nuestro involucramiento fuera mayor, ¿verdad? Entonces, pues yo sabía que pues yo podía aportar cosas simplemente como el marketing. Ahí donde llegamos había varias casas en venta porque era pues como que una actividad que se hacía mucho, ¿no? Alguien hacía una casa para venderla, le ponía su teléfono y ya. Nosotros decidimos ponerle un nombre, agarramos un nombre que era Contempocasa. Me acuerdo que en aquel momento buscamos, cuando hicimos el nombre, le dije, vamos a buscar algo que ya parezca ser conocido.
y estaba leyendo hace poquito el libro un libro que se llama Piensa rápido, piensa despacio, donde hablaba precisamente de esa asociación, y hay cosas que ya te parecen conocidas. Entonces echamos a andar el marketing, echamos a andar nuestra capacidad para poder manejar personal, y la habilidad de las ventas también, ¿no? Y pues eso se fue desenredando hasta lo que hoy somos, ¿no? Pero sí, claro que la recuerdo, y inclusive a veces voy y paso ahí por ella enfrente. Comentabas ahorita, Jorge, varios emprendimientos, ¿no? Gimnasios, restaurantes, empresas de marketing. ¿Cómo fue ese primer día en una casa? Dijiste, aquí es, lo viste como un emprendimiento más, ¿ganaste dinero? Fíjate que, bueno, sí ganamos un poquito de dinero. Ahora, casualmente, fíjate que en todos esos emprendimientos que dices que tuvimos, pues había que habilitar un local, ¿verdad? Y entonces, pues llegamos a tener, pues a lo mejor 6 o 7 tiendas, un restaurante, un local de comida, y toda esa adecuación, que era muy simple, ¿verdad? Porque pues, un local de comida no es gran cosa, como que siempre la fuimos desarrollando. Entonces, hasta eso, ese primer día en esa casa, teníamos a la mano proveedores, proveedores de materiales, proveedores de servicios, entonces nos fue ayudando, ¿no? Y era algo que lo vimos con mucha ilusión, y sí ganamos dinero, y a mí me sació una necesidad que tenía. Ahorita mencionaste varios emprendimientos. Yo creo que de alguna manera yo tendía a aburrirme en alguna cosa, ¿verdad? Decir, ya está listo el restaurante, ya quedó, y creo que malamente pues le bajaba la guardia, y entonces ahora tenía que ser otro. Y cuando hicimos una casa y después hicimos otra, me di cuenta que eso saciaba mi necesidad de tener una cosa nueva, pero ahora sin salirme del mismo mercado, ¿verdad? Porque tú hacías una casa, la construías, pasaba un año y medio, ¡pum!, acababas y ya, tendrías garantías y todo lo que tú quieras. Y a grande escala eso mismo está pasando ahorita también con los edificios y eso. Siempre estoy haciendo algo nuevo, pero en el mismo mercado. Pero sí ganamos dinero un poquito. Y también lo que hicimos, me acuerdo cuando hicimos esa casa, yo le pregunté a alguien, oye, ¿por qué veo a mucha gente que hace casas y solo hace una? Y dijo, bueno, mira, en primer lugar porque calculan que se van a ganar 100, ¿verdad? Y entonces desde el día 1 se compran un carro pues de 100, pero resulta que no se ganan 100, se ganan 60 y ya se gastaron el dinero y ahora deben el carro. Entonces, unos sí ganamos dinero, y lo más importante de todo fue que no nos lo gastamos, ¿verdad? O sea, que decidimos hasta el final para saber cuánto era nuestro, cuánto nos ganamos, y lo que hicimos fue volverlo a hacer, volverlo a hacer, volverlo a hacer, y eso se convirtió en una casa al año a 2, a 4, a 6, y ahorita a lo mejor este año pues tendremos que vender aquí en Altio Capital, pues no sé, o sea, traemos 700 departamentos ahorita en desarrollo. Cuando hiciste esa primera casa, ¿te imaginabas hacer un edificio alguna vez? Fíjate que me imaginaba hacer varias casas. O sea, sí cuando nos ganamos el dinero, y platicaba yo con mi hermano Ricardo, que fue el que inició conmigo en la familia, después nos se fueron involucrando más gente de la familia, sí me imaginé que podía hacer. Me acuerdo que empezamos a hacer una visión ahí, dijimos, imagínate que hiciéramos 10 casas, ¿verdad? Y después, eso lo hicimos cuando hacíamos 3, y después sí fuimos haciendo más, ¿no? Porque nosotros tuvimos la fortuna de tener un papá, ¿verdad? Que era muy visionario y que empezó pues un negocio de cero, literal de cero, no es por hacer la dramática, de cero hace más de 50 años, que hace algunos años esa misma empresa que él formó, pues se le vendió a la empresa más grande del mundo de ese mercado. Entonces fue y él le contaba una anécdota, ¿no? Dice, oye, ves unas personas trabajando, haciendo unos albañiles, la misma labor los tres, y a uno le preguntas, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy poniendo ladrillos. Al otro le preguntas, ¿qué estás haciendo? Y te dice, estoy haciendo una barda, ya tiene una nueva visión. Y al otro le preguntas, ¿qué estás haciendo? Y te dice, estoy haciendo un edificio. Entonces sí nos fuimos dando cuenta que estábamos de alguna manera haciendo un edificio. Ahora, algo que también a mí me llevó a tener que trabajar así, pues eran los compromisos económicos, ¿verdad? A veces sin la necesidad, la necesidad ayuda, ¿verdad? A querer trabajar más. Pero sí lo imaginábamos, no a un edificio, sí a 10 casas. Cuando 10 casas pensamos en 20, y cuando estábamos haciendo las 20 dijimos, tenemos que llegar a hacer otro tipo de cosas más grandes. Oye, Jorge, bueno, ahorita estás haciendo cosas más grandes que hace algunos años, algunos edificios, parques industriales. Surge el tema de más edificios, se requieren más espacios.
¿Por qué hacer edificios hoy? ¿Habrá quien los compre? ¿Habrá quien los rente? Pues mira, tienes que primero tropicalizarte, ¿verdad? A mí siempre me gusta hablar en términos muy generales, pero para contestar tu pregunta tengo que hablar de Monterrey, que es donde estamos ahorita, ¿no? Monterrey es una ciudad que se caracterizó por crecer plano, siendo una de las ciudades más grandes de México o de Latinoamérica. A diferencia de las demás estábamos plano, ¿no? Y datos, pues los datos no mienten, ¿no? Y te voy a dar un dato. En los últimos 40 años, la ciudad, la metrópoli, creció su población estándares mundiales normales, creció en un 80%. Pero la mancha urbana, es decir, el espacio que habitamos, creció en un 800%. Éramos 10 personas que habitábamos este espacio y para llegar a 18 nos fuimos 800% más, nos fuimos planos. Entonces, está muy comprobado que una ciudad densificada, bien hecha y bien planeada, te quitas inclusive tráfico, porque hay veces que se habla que esto va a generar más tráfico y no, porque si tú densificas una zona, ejemplo, desarrollos que estamos haciendo ahorita en Santa Catarina, en Distrito Domo, pues a 5 minutos caminando hay la mayoría de las cosas que puedas necesitar, desde cine, gimnasio, bancos, restaurantes, hospital, todo está a 5 minutos, entonces pues obviamente eso va a quitar tráfico, ¿no? Hay que estudiar siempre la demografía de las ciudades. En el caso también de esta ciudad en la que estamos hablando ahorita, Monterrey, pues estás hablando que un 48% de la población tiene entre 20 y 45 años. Todos necesitan de bienes raíces, porque me voy a independizar, porque me voy a casar, porque mis hijos ya crecieron, porque se va a divorciar, por lo que tú quieras. Se llama el bono demográfico muy positivo. Si te fueras a ciudades como España, a lo mejor está totalmente al revés. Tienes mucha gente grande en la pirámide de arriba, ¿no? Y eso está en esa etapa de 20 a 46. Pero aparte lo de abajo todavía viene muy positivo. Entonces necesitamos más toda la gente que llega a vivir, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que analizar en una ciudad. Eso es importante, la gente que está llegando, ¿no? Empresas, este tema del nearshoring está haciendo que muchas empresas, personas vengan a vivir a Monterrey, ¿no? En este caso. La pregunta que se tiene que hacer, Tesla no viene, ¿no? Dicen, se complicó, ya no va a haber crecimiento, ¿por qué más naves? ¿Por qué más edificios? ¿Qué impacto tiene esto, verdad? Ya no viene Tesla, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Justo esto fue materia, me invitaron, cuando supuestamente venía Tesla, me invitaron una vez al radio y yo hice un comentario que pues Tesla simplemente era la cereza del pastel y dije, Tesla no viene a Nuevo León a hacerlo grande, Tesla viene a Nuevo León porque Nuevo León es grande. Y mi opinión es que Tesla, pues como lo dije, es la cereza del pastel. Si le pones una cereza a un pastel, se ve muy bonito. Si se lo quitas, sabe igual y alcanza para todos. Porque ahora sí que yo tengo otros datos, ¿verdad? Que son reales, ¿verdad? Porque muchas veces el inversionista que no se mete mucho, él nomás quería invertir porque viene Tesla, pero no sabe todo lo que está pasando. Números más, números menos, pero la cosa es darte el sentido del crecimiento. Hace 6 o 7 años Nuevo León consumía 300,000 metros de naves industriales al año. Después subió a 500,000, en la pandemia nos fuimos a 700,000. Hace 3 años eran 1,000,000, hace 2, 1,300,000 y el año pasado fueron 1,400,000 metros cuadrados. Y ninguno de esos metros es de Tesla. Me gustaría que viniera así, porque se ve muy bonito el pastel con una cereza. Pero hay demasiado, están viniendo muchas empresas y eso es lo que el inversionista o inclusive el asesor inmobiliario tiene que saber, porque de repente, oye, se me van a caer ventas porque no viene Tesla. Nosotros hacemos parques industriales, el último que estamos ahorita terminando se vendió al 100% y los que hemos vendido están al 100% rentados, ¿verdad? Entonces, pues esto hay algo que te dice que pues Tesla era algo muy bonito, ¿verdad? Que hacía mucho nombre para Nuevo León, pero si no viene, no pasa a mayores. O sea, hay muchas empresas llegando. Ahorita, Jorge, decías, ustedes hacen parques industriales, edificios, algunas cosas, como desarrolladores inmobiliarios. No sé si nos puedes definir un poquito qué es un desarrollador inmobiliario, qué hace un desarrollador inmobiliario. Fíjate que un desarrollador inmobiliario pues es una empresa que gesta proyectos de inversión e invita a socios a invertir con ella, ¿no? Yo te decía que hacíamos casas, y cuando empezamos a pasar a hacer otras cosas, uno de los socios dijo, oye, pero nosotros nos dedicamos a hacer casas, y ahí fue cuando me empezó a caer el 20 del concepto. Le dije, no nos dedicamos a hacer casas, somos una desarrolladora inmobiliaria que pone ladrillos sobre terrenos, ya sean casas, bodegas, hospitales, ofibodegas, mini bodegas, lo que tú gustes, ¿no?
Entonces, también es importante decir qué no hacer, ¿verdad? Porque, ¿qué no hacemos? Nosotros, un desarrollador inmobiliario, lo primero que no es que no es ni un constructor ni un despacho de arquitectura. Nosotros todos lo subcontratamos. Los desarrolladores inmobiliarios no invierten en los desarrollos, igual Altio Capital, pero Jorge sí. Y la familia sí, y otros desarrolladores, otros que participan con nosotros sí. Entonces nosotros compramos un terreno. Primero, bueno, pues buscamos un mercado, ¿no? Después buscamos un terreno que tenga la vocación. Preparamos números, preparamos algunos trazos de arquitectura, se los presento, en mi caso yo, a posibles socios y les digo, mira, hay la posibilidad de hacer este edificio aquí o este parque industrial de lo que estábamos hablando, salen tantas bodegas, hay que poner tanto dinero y al final del tiempo vamos a hacer un negocio que nos debe representar un ROI de un 18, de un 20% analizado. Vamos a hacer un negocio. Cuando tú eres socio, cuando tú entras a un negocio, eres socio y vas a los resultados. Porque también hay una parte donde la gente se equivoca y nos hablan, dicen, yo quiero invertir contigo, ¿qué interés me pagas? Digo, no son intereses, no es dinero prestado, vas a ser socio del negocio. Entonces eso es lo que hacemos, gestar un proyecto y después de ahí pues tenemos que hacer todo el branding, el marketing, la comercialización, los eventos con brokers, los concursos de obra, tramitologías, la construcción, llevar toda la construcción, la entrega de las unidades, atender garantías, cerrar proyectos, se cierra el fideicomiso y le regresamos la lana con las utilidades que haya dejado el desarrollo a los socios. Ahorita hablabas de socios, de preventas. ¿De dónde vienen las ganancias, ¿no? de un desarrollador inmobiliario? Sí, importante. Y de ahí, y esa pregunta te puede ayudar también a analizar si vale la pena invertir en un desarrollo, ¿no? Nosotros, primero, Altio Capital cobra un fee. Es decir, los desarrolladores, para ponértela fácil, cobran 1 centavo por cada ladrillo que se ponga, ¿no? Y los socios ganan utilidades. Ahí es donde nosotros, al estar involucrados en los dos lados, en inglés le dicen skin on the game, o aquí me gusta decir tomar de la misma limonada, nosotros no podemos hacer un desarrollo que no estamos seguros que va a ser muy buen negocio, ¿verdad? Porque si bien como desarrolladores vamos a ganar, acá podemos perder. Entonces, para nosotros es muy importante hacer un desarrollo que pueda ser comercializable y digerible en un periodo de tiempo. Porque después, como inversionistas, nuestro dinero viene de lo que costó el edificio, la diferencia entre lo que costó y lo que se vendió, y el tiempo, que el tiempo es muy importante. Todo ese proceso no debe pasar de arriba de 4 años y pico. Entonces, aquí le da una visión al posible inversionista o inclusive al broker, al asesor inmobiliario. Si tú vas va a haber un desarrollo que lleva 5 o 6 años la construcción, ese desarrollo, si yo le hubiera metido lana, no me hubiera sido negocio. Por ahí quería profundizar un poco. Vemos edificios, vemos anuncios, vemos en redes sociales, nos aparecen todo el tiempo. ¿Cómo puedo analizar yo quiero invertir en un proyecto, ¿cómo sé en cuál, ¿no? ¿Cómo sabes en cuál? Bueno, primero tienes que ver la trayectoria del desarrollador inmobiliario, no nomás en todo el tiempo, ¿no? Sino en sus últimos desarrollos. Yo para invertir en uno te diría que primero voltees a ver el anterior. Es solamente el anterior como está. Después, la gente no pregunta nada, pero tienes el derecho a preguntar. Yo pongo un ejemplo. Imagínate que a ti y a mí nos venden un restaurante. Entonces te digo, Emilio, vamos al restaurante, comemos y decimos, está buenísimo, vamos a comprarlo. Pues no, ¿verdad? Habría que analizar. Entonces, ¿cómo veo yo que la gente compra un departamento? Lo ve y dice, está buenísimo, lo compro. ¿Qué haría yo? Yo le preguntaría, oye, ¿tienes la escritura? ¿La puedo ver? ¿Es tuya o tienes algo que te ligue con ella? ¿Tienes el permiso de construcción? ¿Tienes la factibilidad de agua? ¿Tienes un fideicomiso que avale esto? Porque eso lo que hace es que ese dinero esté pues bloqueado dentro de ese desarrollo para que no pueda tener otro uso, ¿no? Entonces, pues lo primero es esa parte, ¿no? Después tú podrías preguntar cómo van las preventas, porque más o menos en un año de preventas deberías de tener un 40, un 50% vendido el desarrollo. ¿Por qué es importante este 40 o un 50%? Porque regularmente al vender un 40-50% es cuando empiezas a construir. Por dos cosas. En nuestro caso, una, porque si ya vendimos un 40 o un 50% antes de haber iniciado, pues el edificio está vivo y viable y vamos a vender lo demás. Y lo otro es que hasta que llegues al 50% o 40-50% de ventas es cuando te puedes ayudar
acercar al banco para lograr un crédito puente. Porque ¿dónde se hace un desarrollo? 30% de dinero de los socios, 30% de las preventas y 30% de los bancos. Entonces, yo le preguntaría también a alguien, ¿cómo van tus preventas, verdad? ¿Y cuánto tiempo llevas? Igual, si lleva 2 años en preventas y lleva un 20% vendido, lo que dijimos hace rato, es probable que no vaya a hacer negocio. Y la pregunta es, ¿tú invertirías en un lugar que no es negocio? Ahora, una vez vendido, tiene que tener un crédito puente. Son las tres, se hace, como repito, dinero de socios, preventas y crédito puente, forzosamente. Cuando el edificio ya está en construcción, tú le puedes preguntar que si tiene un crédito puente. Si lo está haciendo sin un crédito puente, lo está haciendo con un financiamiento muy caro, con algún prestamista, con algo así. Entonces, cuando alguien veas que tiene un fideicomiso, que tiene la escritura, que tiene el permiso, que tiene la factibilidad de agua, que ya vendió un 50%, que está iniciando y tiene un crédito puente que te pueda mostrar, ese desarrollo está súper sano. Todavía todo pudiera pasar, pero cuando menos estás invirtiendo en un desarrollo sano que tiene todas las características para hacer muy buen negocio. Porque a mí a veces me consulta gente que por alguna razón invirtió en lado y tuvo ciertas adversidades, pero digo, es que cuando entraste al desarrollo no estaba sano, claro, pero tú no te diste cuenta porque nomás lo viste y dijiste, está buenísimo, lo quiero. Entonces hay que analizar y se tiene el derecho de hacer todo eso. Pero todo empieza desde los asesores inmobiliarios. Los asesores inmobiliarios deberían de avalar al desarrollador inmobiliario, claro, y no ir solamente porque, oye, me invitaron a un evento, iba a estar muy bonito, iba a haber música, iban a dar pizzas, y van y lo suben en sus redes sociales y ellos mismos le crean los seguidores sin tomar en cuenta decir, oye, primero, esto estará sano para yo poderlo vender porque voy a poner mi nombre ahí. Entonces esas son las cosas que te dicen, así como te pueden hacer un check-up médico, ¿verdad? Tú también le podrías hacer un check-up médico para saber si está sano un desarrollo inmobiliario. Ahorita, Jorge, sacaste otro personaje, ¿no? Otro actor de lo inmobiliario, ¿no? Los asesores inmobiliarios, ¿no? ¿Por qué yo que quiero invertir debo de ir con un asesor inmobiliario? ¿Y cómo sé o qué debería de hacer el asesor inmobiliario para garantizar que la inversión es buena? Pues mira, primero lo dijiste, un asesor inmobiliario, no un vendedor casa, no un broker, no tal. Ahorita ha cambiado mucho, la gente, las personas en ese mercado, pues regularmente vendían casas que ya estaban listas, entonces pues su trabajo era un guía turístico, mira, te voy a llevar, por aquí está un parque, por aquí está una escuela, aquí adentro, mira, por acá está la sala y todo, pero el asesor inmobiliario tiene que saber muchas cosas, o sea, tiene que saberte decir, si tú lo que quieres es poner tu dinero a trabajar, tiene que decirte dónde y con quién invertir y por qué te conviene, porque también no se trata de comprar lo más bonito, que sí, espero que te guste lo que compres, pero ese asesor pues debe de tener pues mapeado perfectamente qué es lo que te conviene. Entonces, yo si fuera un inversionista y estoy en manos de algún asesor, yo le preguntaría primero a él, ¿verdad? Decir, oye, claro, ¿tú cuántos años tienes en esto? ¿Y a quién le has vendido? ¿Y qué experiencias has tenido, verdad? Claro. Entonces, yo creo que es importante que sea un asesor inmobiliario, no una persona que puso un teléfono y le hablamos, es muy distinto, ¿no? Porque un asesor tiene datos económicos, tiene datos del mercado, tiene datos de los asesores, te puede decir por qué es mejor aquí que acá, ¿verdad? Para ir cerrando, Jorge, lo inmobiliario está sonando, como decías, es muy tangible, ves edificios, ves nuevos proyectos. A mí, joven, que estoy interesado, que me llama la atención, ¿qué consejos o qué herramientas puedo tener yo al alcance para empezar a adentrarme a este mundo, verdad? Pues mira, primero saber que los bienes raíces son un negocio, ¿verdad? Y como tal hay que tratarlo y tuvieras que hacerlo, ¿no? Ahorita está de moda, decíamos está de moda los bienes raíces, pero fíjate lo trascendente de los bienes raíces, ¿no? La construcción es una de las mayores generadoras de mano de obra en todo el mundo, ¿no? Creo que está solamente abajo de la agricultura. Es un motor de la economía que detona otros sectores como el acero, el cristal, la madera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y para mi gusto, los bienes raíces son la mejor manera de cuidar y acrecentar el capital. Entonces, yo sí aconsejo que alguien, en este caso como tú, joven, pues que se asesore bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y que sí traten de invertir, porque tampoco
Yo a veces que le pregunto a los asesores inmobiliarios, ¿quién conoce inversionistas? Y nadie levanta la mano porque piensan que un inversionista es un señor de corbata. Pero no, tú puedes ser un inversionista, tus amigos pueden ser inversionistas, porque hoy los departamentos los compras un 5%, ¿verdad? Y un 25% dividido en 36 meses y el resto lo puedes hipotecar. Entonces yo sí creo que entre más pronto se pueda empezar y privarte, porque creo que los jóvenes tienen una etapa donde se empiezan a profesionalizar, empiezas a ganar un poquito de dinero y me atrevo a decir que a lo mejor al principio es hasta de sobra, ¿verdad? Porque todavía algunos están en el proceso de casarse, entonces me sobra un poquito y como me sobra un poquito, pues entonces el viaje, el coche, los zapatos, el tal, y se empiezan a ir por ahí y después se recorta porque entonces ya me casé, entonces ya pago renta, ya compro casa, entonces ya tuve un bebé. Pero yo creo que esa etapa se puede capitalizar muy bien en ir invirtiendo, ¿no? Y hay una etapa de crecimiento que me pasó a mí, les pasa a muchos, ¿verdad? Donde empiezas a crecer y a crecer tus ingresos. Y lastimosamente tendemos a crecer los egresos, ¿verdad? Cuando decir, oye, a ver, yo esto es lo que necesito para vivir, estoy bien, y lo demás lo voy a invertir para pues, poder después vivir del dinero, y no después, ¿verdad? Como siempre mucho la gente lo pone ya después, cuando sea grande. No, desde ahorita poder ir teniendo ingresos que te permitan seguir teniendo pues algunos gustos. No me gusta a mí decir lujos porque pues no creo que sean necesarios los lujos, pero los gustos sí. Entonces yo creo que cualquier persona pues pudiera entrar a la etapa de la inversión inmobiliaria pues una vez teniendo una vida profesional activa, económicamente activa. Jorge, para terminar, ¿cuál es esa frase que usas siempre o alguna frase que haya marcado tu vida? Uy, pues mira, puede ser de muchas, ¿no? Hay algo que me gusta que decía mi papá, decía, siempre alguien te está viendo. Ahorita se habla mucho de la marca personal, ¿verdad? Y creen que la marca personal la tienes que forzar, la tienes que crecer, ¿verdad? Y la tienes que estar en las redes y todo, que sí, más bien es una cosa. Pero sí, yo sí creo que siempre alguien te está viendo, ¿verdad? Entonces, la marca personal se hace en el día a día porque pues es lo que antes era alguna reputación, ¿verdad? De alguna manera, ¿no? Pero siempre alguien nos está viendo. Si queremos, ahorita decía, si alguien quiere desarrollar, si alguien quiere invertir, pues tenemos que cuidar nuestro nombre, tenemos que cuidar nuestra imagen, tenemos que cuidar lo que expresamos, ¿verdad? Y lo que la gente piensa de nosotros. Siempre alguien nos está viendo. La primera impresión se crea muy rápido, ¿verdad? Y cambiarla es bien difícil, claro, ¿verdad? Si tú llegas a un lugar y la gente tiene una impresión de ti en un minuto la tienen. Si la quisieras cambiar, y no fue buena, te podrías tardar años, lo que en un minuto se logró de ti, ¿no? Entonces yo creo que siempre alguien nos está viendo. Si nos interesa, porque a lo mejor mucha gente dice, a mí no me importa lo que piensen ni lo que digan, adelante, tú como tú quieras. Pero si sí nos importa, si sí queremos ser una persona que a la gente le interesemos como amigo, como pareja, como socio, como empleador o como empleado, pues cuidar lo que somos y lo que hacemos, porque esa sería la frase. Siempre alguien te está viendo, cuidado. Muy bien, pues Jorge González Mogas, gracias por acompañarnos en este episodio de Visión Concreta. Estoy seguro pues, que toda tu experiencia, toda tu trayectoria pues será de gran aporte para todos los que nos estén viendo. Muy bien, muchas gracias y bueno, saludos a tu público y por aquí estaremos cuando lo necesiten. Muchas gracias.